Mente. Habiendo dicho ello, mi plan para esta mañana no va a ser el que tengamos un mensaje estrictamente expositivo, sino más bien será más o menos como una clase. Así que no vamos a pasar demasiado tiempo en el texto, pero vamos a ir viendo otros textos para que nos ayuden a poder tener un panorama amplio acerca de lo que es la justificación. Pero leamos aquí Romanos capítulo 3. Es un texto clave respecto al tema de la justificación por la fe únicamente. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28, comenzando con el 21, leemos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Un precioso pasaje de la palabra de Dios. Oremos. Señor, pedimos tu asistencia para que podamos contemplar la belleza de nuestra salvación. No nos cansamos de meditar en ello. Son verdades que hemos escuchado en más de una ocasión, y cada vez que regresamos a ella nos es causa de adorarte aún más, de amar a Cristo nuestro Salvador más, porque ha sido en Cristo que tú has demostrado tu amor hacia el pecador. Y Señor, ruego por mis hermanos y por cada uno de nosotros que a medida que vemos el pasaje de Romanos capítulo 3, puedas dar tu entendimiento para poder abrazar esas verdades preciosas, abrazarlas en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Si yo le preguntara a usted, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Cómo respondería usted esa pregunta? Haciéndome yo incluso esta pregunta, fue la manera en la que por primera vez me topé con la doctrina de la justicia o de la justificación por la fe. Esto ya hace muchos años atrás, aún era bastante joven, más de lo que ahora soy. Pero fue la primera forma, haciéndome la pregunta, ¿por qué Cristo tuvo que morir?, de que eventualmente terminé viendo el tema de la justificación por la fe por primera vez. Y me dio la oportunidad de algo en particular, es de ir a la palabra de Dios y verlo por mí mismo en dónde estaba la respuesta a la pregunta que yo estaba haciendo. Y me llevó a ver a la palabra de Dios las razones por las que Cristo murió en la cruz. Y verlo por mí mismo. Ahora usted dirá, ¿acaso no sabía usted la respuesta que todos sabemos? Sí la sabía de que la respuesta correcta a la pregunta que yo estaba haciendo es de que Cristo murió por mis pecados. Porque Cristo tuvo que morir, yo diría, bueno, es la forma en la que yo soy salvo. Sabía cuál era la respuesta correcta, porque lo había escuchado en la escuela dominical. Sin embargo, realmente no entendía con claridad lo que significaba.
realmente no entendía por qué la muerte de Cristo fue requerida para yo ser salvo. Sabía nuevamente la respuesta correcta, porque la había escuchado, pero en mi entendimiento no era mayor. A lo que me refiero es de que no entendía lo que significaba la muerte de Cristo, es decir, cuál era el significado bíblico de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Preguntas que se hacen incluso en clases de teología, haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió realmente en la cruz? ¿Qué logró Jesús en su obra de expiación? Mientras iba pensando más y más en ello, llegué al punto a reflexionar de que la pregunta que yo hice al principio, de que no entendía demasiado, realmente era una reflexión de que no entendía la relación entre la realidad de cómo una persona puede llegar a tener paz con Dios. ¿Cómo es de que el pecador puede llegar a tener comunión con Dios? Eso es precisamente lo que yo quería entender o que no entendía en ese entonces, por eso estaba haciendo la pregunta. En otras palabras, ¿cómo puede un pecador ser salvo? ¿Qué obra necesito yo de hacer para ser perdonado de mis pecados? La misma pregunta que todo pecador incluso tiene que comienza a hacer cuando piensa en cómo yo puedo ser salvo, qué debo de hacer. Y la respuesta claramente vemos en la palabra de Dios es que no hay ninguna obra que el pecador pueda hacer para ser salvado. No hay algo que él pueda hacer por sí mismo para ser declarado justo delante de Dios. Únicamente creyendo en la persona y la obra de Cristo es que puede ser absuelto de pecados, justificado, perdonado de sus pecados por la fe en la persona y en la obra de Cristo. Esta es la respuesta que vemos en la palabra de Dios. Esta es la manera en la que el pecador puede tener comunión con Dios que anteriormente no la ha tenido. Pero yo no lo entendía. No entendía que la pregunta se relacionaba en realidad de cómo una persona puede llegar a tener paz con Dios a través de la muerte vicaria de Cristo. La muerte sustitutiva de Cristo, en la cual Cristo entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué fue requerida su muerte? Porque Cristo es el que lleva el castigo del pecador, muere en su lugar. Y a través de ello entonces el pecador puede lograr tener el perdón de pecados si lo recibe por fe. Y recibe también a la misma vez, si cree en Cristo y cree en la obra expiatoria de Cristo, también recibe no solo el remover del castigo de pecados, sino también la justicia de Cristo a su favor. Durante la reforma de la Iglesia, en el siglo XVI, los reformadores que se conocen, hermanos como Juan Calvino, Martín Lutero, entre otros, ellos llegaron a entender la importancia de la muerte de Cristo y cómo el entender ello, lo que Cristo estaba llevando a cabo en su muerte vicaria, estaba en el centro de cómo un pecador puede ser salvado. Ellos entendieron de que la doctrina de la justificación por la fe responde a la pregunta del por qué Cristo tuvo que morir, porque se trata de la salvación. Trata con el punto central de qué es lo que el hombre pudiera hacer para ser perdonado, declarado justo y por ende salvo. Y que no hay nada que él pueda hacer. Los reformadores lograron ver que la palabra de Dios enseña lo que la palabra de Dios enseña respecto a la respuesta de esta pregunta, de que somos salvos únicamente por la fe, solamente por la fe. E incluso, por causa de esta convicción que vieron en el texto, por causa de esta convicción que vieron en la palabra de Dios, como por ejemplo en el texto que acabamos de leer al principio de Romanos 3,
y Gálatas 2:16 sería otro clave. Por causa de esta convicción de lo que la palabra de Dios enseña acerca de la justificación únicamente por la fe, algo que por cierto era muy contrario a lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba en ese entonces y que por cierto en la actualidad continúa enseñando, por causa de esta convicción de que el pecador es únicamente salvado por la fe, es lo que dio lugar a las 5 frases en latín que fueron popularizadas durante la Reforma Protestante. ¿A qué 5 frases nos referimos? Nos referimos aquí a las 5 solas de la Reforma. La sola Escritura, la sola fide, la sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Lo que estamos hablando, si usted está familiarizado con ello, es aquí, en términos de la justificación por la fe, estamos hablando de la sola fide. Y la Iglesia Católica Romana respondía ante esas 5 frases de los reformadores en cuanto a la salvación, y incluso mantiene su respuesta hasta el día de hoy a la pregunta de cómo el pecador puede ser salvo, afirmando que el pecador es salvo por medio de la fe, dirían ellos, y los sacramentos. Es decir, la Iglesia Católica diría, la salvación es por fe y obras. Y esas 5 frases en latín de los reformadores no solo resumían entonces los 5 argumentos bíblicos de la protesta en contra de la Iglesia Católica Romana, sino que también afirmaba claramente cómo un pecador puede ser salvo y qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo el tal puede ser salvado. Como bien lo dijo Thomas Schreiner en su libro Faith Alone, o en español Fe solamente, y cito, uno de los 5 gritos de la guerra de la Reforma fue la afirmación de que somos salvados solo por la fe, sola fide. Y estas palabras declararon que la salvación no proviene de mirar a nuestras propias obras de justicia, sino de mirar fuera de nosotros mismos, a otro, a la persona y obra de Jesucristo. Fin de la cita. Este tema siempre fue de suma importancia, estaba en el corazón de la Reforma en el siglo XVI. Era de suma importancia y sigue siendo de suma importancia para todos nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la manera de que el pecador, el que sale culpable delante de Dios por sus pecados, ¿cómo es de que puede ser absuelto de pecados? ¿Cómo es de que puede ser declarado justo ante los ojos de Dios? Y por esa razón estamos pasando tiempo estudiando en esta mañana esta doctrina. Usted dirá, algunos de ustedes estarán familiarizados con ella y se preguntará, bueno, yo ya lo sé. Hermanos, cada vez que pasamos tiempo en ello y usted contempla la belleza de su salvación, que es por gracia y por fe, esto debe de producir aún más que su amor por Cristo, por su Salvador, crezca aún más. Esto es lo que va a producir en el corazón del creyente, el que adore a Cristo de verdad. Esto es lo que va a mover los afectos genuinos del corazón. Es cuando usted está enfrente ante estas bellezas, la belleza de la justicia de Dios, que su corazón viene a ser movido, los afectos de su corazón vienen a ser traídos más a vida, si lo pudiera poner de esa manera. Y su amor por Cristo crece aún más. Así que nuestra meta es entonces ver esta mañana, si el Señor lo permite, nuestro estudio de la justificación por la fe en 3 partes. Primero, viendo la necesidad de la justificación. Segundo, la naturaleza y funcionamiento de la justificación. Y tercero, la distinción de la justificación y la santificación, algo que es muy importante. Pero empezando con la necesidad de la justificación. Cuando hablamos de la justificación,
Realmente, hermanos, tenemos que empezar reconociendo que una realidad hermosa, y es de que Dios es justo y es santo, y que el hombre no lo es, que el hombre es injusto y pecador. Dios es justo y santo, pero el hombre apartado de Cristo no lo es. Y hermanos, aquí es en donde empezamos entonces, donde vemos el problema del hombre. Usted dirá, ¿qué dice Dios acerca de este problema del hombre? ¿Qué dice Dios qué dice la palabra de Dios acerca de la condición del hombre antes de ser reconciliado con Dios? Romanos capítulo 3, versículo 10, leemos lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que leemos en la palabra de Dios acerca del estado del hombre caído es de que no hay nadie que sea bueno. Es decir, no hay nadie que sea justo, verdaderamente justo, no hay nadie que pueda decir que no ha incurrido alguna falta delante de Dios. No hay nadie que pudiera decir, yo soy enteramente justo y jamás he hecho algo malo, jamás he transgredido la justa ley de Dios. Todos son culpables de ello. Todos son culpables de cometer actos de injusticia en contra de un Dios que es justo y santo. Todos. Como leemos en Romanos, no hay ningún justo ni aún uno. Y por ende todos son condenados. Claro, entendemos de que la respuesta natural del ser humano ante ello es de autojustificarse. Justificarse a sí mismo, es decir. Y lo vemos en la manera en la que personas intentan ser vistas por los demás como buenas personas. Usted lo ha visto. Usted sabe de que a la hora de preguntarle a alguien si es una buena persona, la respuesta que se da comúnmente de parte de dicha persona es, yo pienso que sí soy bueno, yo no pienso ser tan malo. Y luego dan una descripción de su propio estándar de moralidad, por el cual se consideran buenas personas. Y por ende, entonces, dirían ellos, se considerarían justas delante de Dios. Dirían cosas como, pues mira, yo soy bueno, no tengo vicios, no he robado, no le hago mal a nadie, intento ser amable con los demás, intento incluso ayudar a los necesitados. Algunos dirían que tratan de vivir según la Biblia. Y por eso las personas se declaran a sí mismas justas en base a su propio estándar de justicia. Sin embargo, el problema es de que ellos fallan en juzgarse según el estándar de Dios. Y esto, hermanos, es una falsa realidad en la que muchos viven dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia. Creyendo ser buenos en sí mismo. Sin embargo, ante el estándar de Dios, como lo acabamos de leer, no hay ningún justo, ni aun uno. Dios es completamente justo y santo y nosotros no. Me gusta cómo MacArthur y Mayhew en su libro Doctrina Bíblica lo resumen claramente esta realidad y lo hacen de la siguiente manera, y cito: Dios es totalmente justo y perfecto, totalmente santo, libre de todo defecto moral o impureza. Por otra parte, toda la humanidad ha pecado contra Dios y por tanto está destituida de ese santo estándar, como lo acabamos de leer en Romanos 3:23. Por nuestro pecado, el hombre se ha convertido en la oscuridad misma que no tiene comunión con el Dios de la luz. Todos han quebrantado su ley y así han dado lugar a la pena por sus crímenes, que resulta en muerte y condenación. Lo mismo que leeremos en Romanos 5:16. Fin de la cita. Hermanos, el hombre no solo necesita ser más o menos bueno para llegar a ser acepto ante Dios,
sino necesita ser enteramente justo, perfecto. De manera que, como lo dice nuevamente MacArthur y Mayhew, y cito, es necesario entender desde el comienzo que entonces la salvación es una cuestión de justicia. Y las personas están condenadas a la muerte espiritual eterna porque carecen, escuche esto, porque carecen de la justicia que un Dios perfectamente santo posee y que exige para la comunión con Él. Y la única forma en la que los pecadores puedan ser reconciliados con Dios es que entonces puedan recibir la justicia que le pertenece a Dios mismo. Fin de la cita. Y aquí, hermanos, digo todo esto porque aquí es donde vemos el problema entonces del hombre y la necesidad de ser justificados delante de Dios por medio no de sus obras, sino por medio de la muerte vicaria, por la expiación sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Usted dirá, ¿lo hace Jesús? ¿Se lleva esto a cabo en la muerte de Cristo? De la siguiente manera. La muerte de Cristo, ¿qué es lo que lleva a cabo? Número uno, remueve lo que separa o separaba al pecador de Dios. Es decir, su culpabilidad por el pecado y el hecho de que no puede tener justicia perfecta, la cual es exigida por Dios para la comunión con Él. Su culpabilidad y la perfecta justicia de Dios que se requiere para estar en comunión con Dios que es santo. No solo es su culpabilidad por su pecado que le condenaba, lo que se tenía que ser pagado, sino una perfecta obediencia y justicia para entonces ser acepto delante de Dios y ser declarado justo delante de Dios, justificado. Pero esto es lo que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo, algo que el pecador jamás hubiese podido llevar a cabo. Eso es lo que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. ¿Cómo? Empecemos con la culpabilidad. La muerte de Cristo lidia con la culpa y el castigo por el pecado de su pueblo. Como lo dice un fiel pastor, y cito, Dios en su gran amor, queridos hermanos, Dios en su gran amor designó al Señor Jesucristo ¿para qué? Para ocupar el lugar de su pueblo, para cargar con nuestro pecado, nuestra culpa y recibir nuestro castigo y así entonces satisfacer la justa ira de Dios en nuestro favor. Eso es lo que conocemos como la sustitución penal. Fin de la cita. Hermanos, esto es lo que hace posible legalmente, justamente, legalmente el perdón de Dios, el perdón por los pecados delante de Dios. El pecador tenía una deuda. La paga del pecado es muerte. La condenación estaba puesta. ¿Cómo iba a pagar por su culpabilidad el pecador? Muerte. Cristo, eso es lo que demandaba la ley de Dios, la justicia de Dios. Cristo lo paga en su muerte. Esto es lo que hace legalmente entonces el perdón posible, el perdón de los pecados del pecador. En segundo lugar, el pueblo de Dios no solo necesitaba el removimiento de la culpa y el castigo por el pecado, sino también necesitaba la perfecta justicia exigida por Dios para comunión con Él. Y aquí, hermanos, es en donde la muerte de Cristo, entonces, en la muerte de Cristo, ocurre un intercambio glorioso, en donde la perfecta justicia de Cristo, la perfecta obediencia de Cristo, cuando Cristo jamás pecó, esa perfecta obediencia de Cristo es dada al pecador
Y el pecado y la culpabilidad del pecador son puestos, son imputados, trasladados a Cristo. Y la justicia de Cristo es trasladada al pecador legalmente. Esta es la manera entonces en la que ahora el pecador ahora llega a ser justificado delante de Dios, declarado justo ante Dios, no por sus buenas obras, sino por la perfecta muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo a favor de pecadores, a favor de su pueblo. Puede que algunos se pregunten a este punto, bueno, y entonces, ¿acaso no esperaba Dios que fuera declarado justo por medio de yo cumplir su ley? ¿Acaso no era posible, era esto posible, no eran posibles las buenas obras? Bueno, claramente somos llamados a obedecer la palabra de Dios, pero el propósito de la ley, como lo leemos aquí en Romanos capítulo 3, el propósito de la ley era mostrarle al pecador su pecado y su culpabilidad, y a la misma vez mostrarle su inhabilidad de guardar perfectamente la ley de Dios. Romanos 3, 19 al 20 lo leemos. Versículo 19, capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por esa razón, entonces, es de que decimos que sabemos de que no hay mérito alguno que el hombre pueda hacer para ganarse su salvación. Nuevamente, esta es la razón por la que Cristo tenía que morir. Una vez más, permítame citar a MacArthur y Mayhew, que explican este punto acá de forma clara y sucinta. Jesús tenía que morir precisamente porque la ley solo podía condenar. Nunca podría la ley proveer la justicia que trae salvación y vida. La única forma en que los pecadores se reconcilien con Dios es que reciban la justicia que le pertenece a Dios mismo. Fin de la cita. Una vez más, la única forma en que los pecadores se pueden reconciliar con Dios es que reciban la justicia que le pertenece a Dios mismo. Y esta es la justicia que ha sido revelada en el Evangelio de Cristo, de la cual Pablo al inicio del libro de Romanos dice de que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. MacArthur y Mayhew están correctos de decir que la razón por la que el Evangelio salva es porque Dios le da su propia justicia al hombre. Y el resto del Nuevo Testamento también da testimonio de esta verdad. Pablo resume la esencia del Evangelio catalogándola como la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Fin de la cita. Hermanos, digo todo ello porque este es precisamente lo que vemos aquí en nuestro pasaje. Ese es el punto de nuestro pasaje en Romanos 3, 21 al 28. Lo cual nos lleva al segundo punto de nuestra lección esta mañana, la naturaleza y el funcionamiento de la justificación. Ya vimos la necesidad por la que el pecador necesitaba ser justificado, ahora vemos la naturaleza y su funcionamiento, es decir, cómo funciona, cómo es de que el pecador realmente se apropia de esta justificación, de esta justicia. Queda claro entonces que no es por las obras que puede ser salvado. No es por el tratar de ser bueno,
el pecador no podrá alcanzar la justicia de Dios que salva y le hace acepto delante de Él. Únicamente la justicia de Dios que el pecador puede recibir en Cristo Jesús, es decir, la justicia de Cristo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo alguien se puede llegar a apropiar de esa justicia? Bueno, nuestro pasaje aquí en Romanos lo dice. Y ahorita lo vamos a ver en unos momentos. Pero cuando hablamos del término, primeramente que nada, cuando hablamos del término justificación, debemos de tener en mente que se trata de un término legal. La justificación es un término legal, en donde toma lugar una declaración legal. Y esta es precisamente la manera en la que se ha definido incluso la palabra justificación. Louis Berkhoff, un estudioso muy conocido, define la justificación de la siguiente manera. La justificación puede ser definida como el acto legal, escuche esto, la justificación puede ser definida como el acto legal por el cual Dios declara justo al pecador sobre la base de la perfecta justicia de Cristo. Escuche esto también. No es un acto o proceso de renovación como la regeneración o la conversión o la santificación. No. Y tampoco, y no afecta la condición, sino el estado del pecador ante Dios. Fin de la cita. Cuando hablamos del término de la justificación, debemos de tener en mente, hermanos, que se trata de un término legal entonces, en donde toma lugar una declaración legal. Justificar en el griego significa declarar justo, ser hallado sin culpabilidad y ser tratado incluso como alguien que es justo. El versículo 24 acá, capítulo 3 de Romanos, nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y cómo lo hace? Somos declarados justos gratuitamente por su gracia. ¿Y cómo lo hace Dios? Me gusta cómo lo dice el puritano Thomas Watson, y lo cito. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, este es un acto de la gracia libre de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida solo por fe. Fin de la cita. Y una vez más, ahora surge la pregunta, ¿cuándo ocurre entonces tal declaración de Dios hacia el pecador? ¿Cuándo? ¿En qué momento ocurre el hecho de que el pecador llegue a ser justificado? Primero que nada, ocurre por medio de la fe, como lo dice el versículo 22 aquí de Romanos 3. Es decir, para los que creen en Él. Pero luego ocurre entonces cuando el pecador cree. ¿Cree en qué? ¿En qué cree? Cree en la muerte sustitutiva de Cristo como el único medio para ser salvado. Cuando ve a su condición, ve que no hay forma en la que pudiera ser justificado, sino que confía y cree en la muerte de Cristo como el único medio para salvación. Ahí deposita su fe, no en qué tan bueno es, no en sus acciones, sino su confianza está en la obra que Cristo ya ha hecho. Una vez Louis Berkhoff lo dice de la siguiente manera. Esto significa que la justificación tiene lugar en el momento cuando aceptamos a Cristo por fe. Es ahí cuando Dios le declara entonces justo. Cuando el pecador deposita su fe en Cristo para salvación. Y por eso, dice Berkhoff, la fe se ha llamado el instrumento o el órgano que se apropia de la justificación decretada por Dios. Por fe, el hombre se apropia, esto es,
toma para sí la justicia de Cristo y sobre esta base es justificado ante Dios. La fe le justifica en cuanto toma posesión de Cristo. Y Dios le declara justo, no por sus obras, sino porque ve en él la perfecta obra de Cristo. Entonces, ¿en qué momento el pecador es justificado? Esto ocurre en el momento en el que el pecador cree en Cristo como su único medio para el perdón de pecados y ser absuelto de los mismos, para poder ser libre de culpabilidad penal del pecado. Ahora, una cosa más a recordar acá, ya que estamos hablando acerca de la fe. Necesitamos recordar que la fe de la que estamos hablando acá, la fe que salva no es algo que el ser humano puede manufacturar. No puede hacerlo por sí mismo, sino que aún la fe que salva es un regalo de Dios. De manera que, como lo leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, somos salvados y la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien puede llegar a tener una fe que salva, es porque aún eso es el producto de la gracia de Dios. La última vez mirábamos en la regeneración. De manera que, como dice el texto entonces en Efesios 2:8, el hombre no tiene ni puede jactarse de su fe. No puede llegar a decir, yo escogí a Jesús, yo acepté al Señor. Ni aún en ello puede llegar a decir ello. Si no tuviera de qué jactarse ante Dios. Pero como ello es el fruto de la obra de Dios en el corazón del hombre, al darle vida espiritual, es un regalo de Dios. Y usted dirá, ¿en dónde vemos eso en las Escrituras? Ahí mismo en Romanos adelantito del capítulo 3 que acabamos de estar leyendo. Vaya ahí, vemos el ejemplo de Abraham y de David en el capítulo 4, versículos 1 al 8. Vamos a ir terminando con ello. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ese es Salmos 32. Vemos ahí, si podemos también ir en Gálatas capítulo 2, versículo 16, puede verlo también. Y a través de múltiples pasajes en las Escrituras vemos lo mismo. Entonces, el pecador es justificado al momento de que cree en la obra, en la muerte vicaria de Cristo, y por ende es declarado justo, no por sus obras, sino por las obras de Cristo. Por último, ¿cuál es la distinción entre la justificación y la santificación? Bueno, aquí quiero ser brevemente ver la distinción entre la justificación y la santificación. Y esto es importante, queridos hermanos. Es importante porque muchos han llegado a confundir la justificación con la santificación. Me refiero a lo siguiente. Para ver la distinción a lo que nos referimos entre la distinción de la justificación y la santificación, permítame llevarle de regreso a la definición de la santificación que hablábamos hace unos momentos. La justificación la definimos de la siguiente manera.
La justificación es una declaración legal o forense de justicia y no una impartición, no es una impartición, no es una infusión de justicia, sino que la justificación describe aquello que Dios declara sobre el creyente. No lo hace para cambiarlo en ese preciso momento. En realidad, la justificación misma no efectúa cambio real alguno en la naturaleza o el carácter del pecador en ese preciso momento. Esto más bien tiene que ver con la santificación y la santificación progresiva. Sino que la justificación del pecado es un cambio más bien instantáneo del estatus de él o de uno ante Dios. Es el cambio instantáneo de estatus de culpabilidad ante Dios y no una transformación gradual que se produce dentro de aquel que es justificado. Fin de la cita. Permítame darle una distinción más dada por Berkhoff. La justificación no es un acto o un proceso de renovación, como lo son la regeneración y la conversión o la santificación, y no afecta la condición, sino el estado del pecador. Más bien, la justificación difiere de la santificación en varios aspectos. ¿En qué aspectos difiere la justificación de la santificación? Bueno, en que la justificación tiene lugar fuera del pecador. Escuche esto, la justificación tiene lugar fuera del pecador, ante el tribunal de Dios, quitando la culpa del pecador, y es un hecho completo de una vez y para siempre. Se le es removida su culpabilidad, declarado justo, mientras que la santificación tiene lugar en el hombre, quitando la inmundicia del pecado, y es un proceso continuado durante toda la vida. Fin de la cita. Usted dirá, ¿por qué me está aburriendo tanto con ello, hermano? Mejor explíquemelo en términos más sencillos. Gracias por ser pacientes conmigo. Quise llevarle a través de ahí un poquito el lenguaje un poquito más técnico por la siguiente manera, para entender lo que estamos hablando en términos simples. La justificación es declarado el pecador justo. La santificación son los frutos de la justificación y de la salvación. Vienen después. Pero muchos han confundido ello. ¿Por qué decimos ello? Porque la Iglesia Católica, por ejemplo, en términos simples, considera, más bien confunde la santificación. La Iglesia Católica confundiría la santificación como el medio por el cual somos hechos justos delante de Dios. Y por ello terminan haciendo las buenas obras del pecador, es decir, su propia justicia, el medio por el cual puede llegar a ser salvo. Pero no es así. Lo que vemos claramente en las Escrituras es de que somos salvos por gracia, por medio de la fe solamente. Y esto fue lo que los reformadores pelearon para corregir en el siglo XVI, ya que se trataba de un tema de suma importancia, y sigue siendo de suma importancia. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos hace unos momentos, el llegar a entender la justificación correctamente, realmente si alguien llega a entenderlo de una forma equivocada, le va a llevar a algo trágico, a depositar su confianza para ser salvado en sus propias obras, mientras que lo que vemos en la palabra de Dios es, solo las obras de Cristo pueden justificarte. Es importante entonces, porque tiene que ver con el lugar en el que el pecador deposita su confianza para salvación. Los reformadores dieron respuesta en cuanto a la protesta de las enseñanzas de la Iglesia Católica en el siglo XVI con las 5 solas, diciendo no.
La salvación es solo por la fe, solo por medio de Cristo, y por ello solo Dios se lleva la gloria. Entonces, esa importancia es la importancia del día de hoy, por el cual necesitamos entender la doctrina de la justificación. Es lo que yo quería entender de joven. Cuando dije, ¿por qué Cristo tuvo que morir? No entiendo. Por ello, porque yo estaba en bancarrota. Y porque no podía yo depositar mi confianza para salvación en mis propias buenas obras. Únicamente en la perfecta obra de Cristo, mi Salvador. Y qué gozo ello es. Amén. Señor, ruego, Señor, de que si alguno aún no ha llegado a entender ello, de los que estamos acá, puedas tú darle ojos para que puedan ver la belleza de la justicia de Dios revelada en el Evangelio, en Cristo Jesús, por el cual podemos ser salvados. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.